Dios. La vida de fe en el Cristo, la meditación de esta tarde, la vida de fe en el Cristo, Mateo 10:39. Mateo 10:39. La vida de fe en el Cristo. Me dice amén cuando lo tenga para que lo podamos leer juntos. ¿Lo tenemos todos? Como que no han almorzado. Amén. Con gozo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesús. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Otra vez. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito sea tu nombre. La honra y la gloria son tuyas, Señor. Tú eres Señor sobre todo. Tú eres digno de toda oración y de toda alabanza. Gracias, Señor, por tu inmensa fidelidad y misericordia para con nosotros. Gracias por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, por cuya obra redentora, por cuyos méritos únicos, preciosos e incomparables, Señor, y por cuyo sacrificio en la cruz y mediante la resurrección, Señor. Ahora podemos estar en pie, Señor, en el mismo lugar de tu presencia y rendirte culto y tener comunión contigo, como tus hijos, adoptados en el Cristo, adoptados en el amado Hijo eterno, nuestro Señor Jesús. Gracias por este privilegio inmerecido, Señor. Gracias por querer revelar a tu Hijo en nosotros. Bendito Dios, permítenos ser edificados en la fe preciosa que nos ha revelado. Bendito Espíritu Santo, ministranos de principio a fin en este tiempo. Por favor, abre nuestro entendimiento y revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo. Y la fe preciosa que nos has dado y que nos permite vivir la vida que tú quieres que vivamos en la fe de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Instrúyenos tú, Señor, toma el control de palabras y pensamientos. Sé tú enseñándonos en esta hora todos. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. ¿Cómo es? Bueno, mis amados, el Señor viene amonestando a sus discípulos en esta secuencia de meditaciones que tenemos en el libro de Mateo, ¿verdad? Si usted se fija, estamos en Mateo desde el capítulo 5 que empezamos meditando sobre las bienaventuranzas, y vamos ahorita ya por el capítulo 10, y encontramos en todo esto, hermano, la doctrina del Cristo, la enseñanza del Cristo, las palabras que usted y yo debemos tomar, debemos creer y debemos obedecer, porque es la doctrina del Cristo. Amén. Esto sí es importante, mire, que lo obedezcamos. Esto es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Lo que los hombres ahora enseñan, aún diciéndose ministros del Evangelio, la mayor parte de veces está contradiciendo las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. Y estas palabras que encontramos en este capítulo 10 y en este versículo, como en los anteriores, ya lo vamos a relacionar. Hermanos, nos está enseñando lo que significa creer en Él, ser su discípulo, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor antes en las últimas meditaciones que tuvimos? Dice el Señor, no se avergüencen de la fe en mí. Amén, amado. No tomen en poco esta fe preciosa. Que no la cambiemos por cualquier cosa, hermano, porque eso hacemos muchas veces. Pero sobre eso ya lo meditamos. Digo, Señor, no teman a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Conmigo, hermano. Porque oposición, los hijos de Dios, los verdaderos discípulos del Cristo, los verdaderos hijos de Dios, siempre vamos a tener. La primera oposición es de Satanás, de las fuerzas, como dijo el Señor, de las potestades en el aire, ¿verdad? Los demonios se oponen a la obra de Cristo y ellos tratan de estorbar, no nos pueden tocar. Amén, no nos pueden tocar, indiscutiblemente, pero estorbar sí, ¿verdad? Y a veces
influenciarnos para que tengamos pensamientos negativos, ¿verdad? Para que meternos dudas. Recuerden lo que hizo Pedro, ¿verdad? Señor, le dijo, no, por favor, no dejen que te maten. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? Pedrito le dijo, no le dijo Pedrito, ¿cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque él identificó que no era Pedrito el que estaba hablando por sí mismo, sino que estaba siendo influenciado. Entonces nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado con esos pensamientos que a veces nos vienen a la mente, al espíritu, al corazón, y que nos están ahí como martillando, ¿verdad? Y nos meten a veces dudas sobre nuestra fe. Amén. Dudas sobre el evangelio, sobre el propósito del evangelio, ¿verdad? Mucha gente puede pensar que por ejemplo, la muerte de un hermano, ¿verdad? Ay, yo, ¿verdad? Yo que creía, yo que tenía esperanza. No, hermano, nuestra esperanza no tiene que estar en los hombres, en las personas, ¿verdad? Y usted me entiende. Nuestra confianza debe estar en el Señor, ¿verdad? Entonces, porque precisamente, hermanos, Satanás aprovecha cada circunstancia para oponerse y para querer interferir en nuestra comunión con el Señor. Y entonces el Señor dijo, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Amén, porque mire, el temor más grande que nosotros, que todo ser vivo tiene, es morir. Ese es el temor más grande. Ninguno pensamos en morir, ¿o sí? Yo sé que usted esta mañana se levantó pensando que se podía morir. Yo tampoco me levanté pensando eso, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no le tengan miedo a los que los pueden matar. Ahora, ¿qué nos puede matar? ¿Verdad? Dice el Señor, los que matan el cuerpo pueden ser otras personas, ¿verdad? Los que matan el cuerpo pueden ser las enfermedades mismas. Amén, hermano. Y la gente, ¿cuánto temor le tiene a las enfermedades? Porque enfermarse es sinónimo de que me puedo palmar, me puedo morir, pues, ¿o no? ¿Está conmigo? O sea, en el espectro de las probabilidades, los que se enferman son los que pueden morir. El que está sano, o sea, solo que le caiga una piedra, va y que le caiga un avión encima, pero el asunto es que es menos, según las estadísticas, menos probable. Y por eso es que el temor a la enfermedad, a esas cosas que matan el cuerpo, dice el Señor, no le teman, hombre. ¿Eh? Porque dice, porque el alma no la pueden matar, porque el espíritu es indestructible. Amén. Este cuerpo, hermano, recordemos siempre y tengamos presente, este cuerpo es mortal. Es mortal, es corruptible, se va a acabar, ¿verdad? Por muy bonita o muy bonito que usted se sienta, vamos a morir, ¿verdad? Vamos a llegar al fin de nuestros días, cuando Dios diga, y ese es un aspecto que muchas personas pasan por alto. No saben o no quieren tener en cuenta que la vida de todo ser humano está en las manos del Señor. Aquel hombre que acumuló riquezas porque la cosecha fue abundante, agrandó los graneros y estaba feliz de la vida, hoy sí, dijo, ya la hice, alma mía, gózate en todo lo que ha acumulado. ¿Y qué le dijo el Señor? ¡Necio! Hoy vienen a pedir tu vida. Hoy es tu día. Y todo por lo que te afanaste. ¿De qué te sirvió? ¿Para qué te va a servir? ¿O de qué te va a servir todo eso? Amén. Entonces dice el Señor, no le teman a la muerte. Está conmigo. A los que puedan o a lo que pueda matar el cuerpo, no le teman a las enfermedades, dice el Señor. Es que teman al Señor. Amén, hermano. Temamos al Señor porque de Él depende nuestra vida. Y si el Señor quiere llevarnos, nos va a llevar aunque sea
sanitos como el gusanito, ¿verdad? Sí. Si él dice, mira, Arturito, hoy te toca, por muy sanito que vamos a venir, bien gordito, ahí lo vamos a ir a enterrar, ¿verdad? Porque la gente dice, yo no sé qué voy a hacer sin hijos, hermano, y qué otra cosa va a hacer que enterrarlo. El día que mi mamá se muera, no, ¿qué voy a hacer? La va a tener que enterrar, o su papá, ¿verdad? Yo enterré ayer a mi esposa, ¿verdad? Sí, pero claro, no estoy diciendo que nos duele, pues, ¿verdad? Pero la realidad es esa, ¿verdad? Pero por eso es que es importante lo que el Señor nos está enseñando. Teman al Señor, dice, teman al que lo puede condenar eternamente. Claro, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no lo buscan, si ustedes no creen, porque la condenación eterna, hermano, no tiene que ver necesariamente con el pecado. Los pecados de la persona son una consecuencia de su condición de muerte espiritual y del pecado fundamental, que es el que le damos de Adán y Eva, que es la incredulidad. Entonces todos los males se derivan de ese pecado de incredulidad. Por eso es que el Señor Jesús dice claramente en Juan 3:18, el que cree en mí, él habla en tercera persona ahí en ese pasaje, pero son palabras del Señor, no es condenado, no va al juicio ni va a ser condenado. El que no cree, ahí está. ¿Quiénes se condenan? Los incrédulos. ¿Qué es lo que la gente no quiere creer? No quiere creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dice Juan 3:18. No sé si lo quiere leer conmigo, por si no se lo ha memorizado. Dice, el que en él cree, hablando Jesús de sí mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice, ¿por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo creo en Jesús, dice la gente. ¿Y está viviendo para él? ¿Le está obedeciendo? ¿Está siguiéndolo? ¿Está haciendo su voluntad? ¿O solo cree que existe como cree que existe el presidente de El Salvador, pero no lo conoce personalmente? ¿Se entiende? Es que la fe en Jesús no es una fe simple, hermano. No es decir yo creo que, incluso decir que yo creo que Jesús es el Cristo y ya estuvo. ¿Se entiendes? Es que si yo creo, hermanos, Él será permanentemente lo más importante en mi vida. Él será mi Señor. Él será quien decide en mi vida y a quien yo le rindo obediencia, adoración. Amén, hermano. Eso es la verdadera fe. Llamar a Jesús Señor, dice, no es porque usted y yo digamos, ay Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del Señor. ¿Se da cuenta? Es que si yo llamo a Jesús Señor es porque creo que Él es el Cristo, creo en su nombre. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios es creer que Él es el Cristo eterno, el eterno Hijo de Dios, el único camino al Padre, el único sacerdote eterno de Dios, profeta eterno de Dios y Rey eterno, que me salva de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte. Solo Él. Entonces, cuando yo pongo mi fe en la persona del Cristo, es para salvación. Por eso es que Satanás ha aprovechado el enfoque humano de la fe y del Evangelio para hacerle creer a la gente que el propósito de Dios y el propósito del Evangelio es que usted esté bien, que usted esté sano, que esté libre de problemas, que sea próspero. Está conmigo, hermano. Que Dios lo guarde, que lo tenga colmado de bienes. Ese es el enfoque actual y mayormente enseñado del Evangelio. Eso no es Evangelio. Hola. Eso no es la fe del Cristo.
Dice la Escritura, el Evangelio de Dios es para salvación. Entonces nuestra fe en la persona del Cristo tiene que ser, y para todo aquel que vaya a oír esta palabra y creer en el Señor, es para salvación del alma, para reconciliación eterna con el Padre, para perdón de los pecados. Punto. De esa bendición, que es la bendición suprema de Dios, se deriva una condición preciosa que usted y yo entendemos: ser hechos hijos de Dios. ¡Hola! Y que Dios, óigame, como dice su palabra, haga habitar su Espíritu Santo en nosotros. ¡Hola! Y esa convicción del Espíritu Santo, hermano, es lo que, y esa presencia confirmada de parte de Dios, es lo que nos confirma que somos hijos de Dios. ¿Está conmigo? Nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede, óigame, creer correctamente en la persona de Jesús, de nuestro Señor Jesús, y servirle como Señor, si no es por el Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces todo esto está, hermanos, amarrado precisamente a la verdadera fe en el Cristo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la persona del Hijo de Dios, primero es para salvación. Hola. Y segundo, para obediencia a la fe. Hola, hermano. Esas son las dos cosas más importantes, hermano, en la fe del Evangelio. Hemos creído para salvación, para comunión con Dios y para que nuestra condición espiritual sea confirmada como hijos de Dios. Y en esa condición de hijos de Dios, sí tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Y esa obediencia a Dios, esa es la obediencia a la fe. Esa es la vida de fe que el Señor exige de aquellos que hemos creído en Él. Amén. Y entonces hemos visto cómo el Señor nos confirma y nos dice: miren, van a tener persecución, van a tener oposición. Sus enemigos van a ser los de su propia casa. ¿Ok? ¿Están conmigo? Mire lo que dice el versículo 34. Porque la última meditación la dejamos hasta el versículo 33. Tome de base el versículo 39 porque digamos que es la idea central de estas enseñanzas de nuestro Señor. ¿Qué dice el Señor? No piense que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Pero ¿por qué dice la Escritura que Jesús es el príncipe de paz? Pero es que Él es príncipe de paz para los que creen en Él como el Cristo. ¿Se entiende esto? El Señor le dijo a sus discípulos, ¿cierto o no? La paz os dejo, mi paz os doy a ustedes, no al mundo. Y la paz que yo les doy, dice, no es como la paz que el mundo da. ¿A quién? ¿Para quién es nuestro Señor Jesús príncipe de paz? Para nosotros. Por eso es que el Señor aquí nos está contradiciendo. Dice, yo no he venido a traer paz al mundo. El mundo no tiene paz. Yo le puedo ofrecer paz a todo aquel que cree en mí. Eso está diciendo el Señor. Así que no piensen, dice que yo, aquí esto es automático, ¿verdad? Y ella viene y aquí todo blue, todo azul, ¿verdad? Amor y paz. Ay, sí, mi hermano, te amo al nombre. No, dijo el Señor. Porque la verdadera fe provoca oposición. Y esa oposición va a estar aún en la misma casa. Mira lo que dice. No ha venido a traer paz en el mundo, sino espada. Guerra quiere decir. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Hola. A la hija contra su madre. Y a la nuera
contra su suegra. Pero es que esto no es un pleito, hermanos, así de que lo vamos a tomar y vamos a andar peleando con todo el mundo. Lo que dice el Señor, ustedes van a tener enemistad y oposición a su fe en su misma casa. Porque mire, hermano, ¿qué nos hace, hermanos, a usted y a mí? La fe en Cristo. La fe común, ¿verdad? La fe que compartimos en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Eso es lo que provoca nuestra unidad. No es estar juntos, eso no es unidad, hermano. Dicen, unámonos toda la iglesia y quieren que se reúnan en otro lugar. Eso no es unidad, hermano. Y hasta un grupito creyendo que tiene que danzar porque así recibe el Espíritu, y allá están los otros que se cubren la cabeza y los otros no se la cubren, y un solo relajo. Pero lo que une realmente al pueblo de Dios debe ser y es la fe correcta en el Evangelio de Dios, en la persona de Jesús como el Cristo. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque eso es lo que nos hace hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, esos son los que han recibido, y quiere decir han creído en Él como el Cristo. Recibir a Cristo, hermano, no es hacer una oración. Venga, acepte a Cristo. Repita conmigo, señores. No, hermano, eso no es aceptar a Cristo. Eso no es recibir a Cristo. Recibir a Jesús como el Cristo es creer de todo corazón que Él es el Cristo eterno de Dios. Que es Dios hecho carne. Que en esa condición de hombre santa y sin pecado consumó nuestra redención y la expiación de nuestros pecados en la cruz y mediante la resurrección. Que el problema fundamental que nos separa de Dios y que separa a todo hombre, que es su condición de mal, la potestad de Satanás sobre él y la potestad del pecado, quedó resuelta, la potestad de la muerte, por cierto, ¿no? Quedó resuelta en la obra del Cristo. Amén, mi amado. Por eso es que el apóstol Pablo dice que mire, si Cristo no resucitó, la fe de nosotros no vale de nada, no vale ni poco. ¿Se entiende? Porque la obra del Cristo queda consumada. Si el Señor llega hasta la muerte, hermano, y no resucita, estamos fritos. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron ha sido hecho. Amén, hermano. Entonces, esa fe en el Cristo y en su obra consumada, en su condición del Cristo eterno, porque solo Él podía vencer a la muerte. Solo Él podía ir allá a las profundidades, ¿verdad?, de la tierra, al Hades, y decirle a la muerte: ¡muerte, te vengo a matar! A ver las llaves. A ver la llave, muerte. Ya perdiste la autoridad sobre los hombres. El que cree en mí tendrá vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Se entiende, mi amado? Entonces la fe en el Cristo debe ser así. Si usted no ha entendido esto todavía, no le ha sido revelado. Yo espero que este día le sea revelado. Que el Señor le abra su entendimiento. Porque, hermanos, si no estamos creyendo en Jesús de esa manera, estamos fritos. No hemos hecho nada aquí con todos los años que llevamos predicándole el verdadero evangelio. Estoy de acuerdo allá afuera, donde lo que le están enseñando a la gente es que ella es más importante y es el centro y Dios no. Y que Dios está para hacer lo que usted quiera. La fe mueve la mano de Dios, le dicen a la gente. Crea. Vaya. O sea que por creer Dios va a hacer lo que usted dice. No, hermano, perdóneme. Eso es una enseñanza diabólica. Errada. Como dije, la fe fundamental, la fe del evangelio es para salvación. De ahí se deriva que en el Cristo, en la fe, y habiendo consumado la salvación por la fe en el Cristo, Dios en nosotros, nuestra condición espiritual cambia. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17?
De modo. Hola. De modo. Hey, no, que no leemos la escritura. Mal. De modo. Él lo puede, cállese. De modo. De modo. Búsquelo pues. De modo que si alguno está en Cristo, en la fe, dentro de Él, siendo parte de Él, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo, porque Dios le ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Entonces, la paz del Cristo, hermanos, como está confirmándonos aquí, no es para el mundo, es para los hijos. ¿Por qué nosotros podemos tener paz en medio de un ambiente tan conflictivo, hermano? Es que el príncipe de paz está con nosotros y en nosotros. ¿Por qué podemos tener paz en medio de la aflicción y en medio de las situaciones más difíciles? Porque el príncipe de paz está con nosotros y está en nosotros. ¿Se entiende, no? Ahora, dice el Señor: he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Si usted tiene la fe en el Cristo, óigame, si usted ha creído y ha sido revelado por Dios que Jesús es el Cristo, si usted tiene esa convicción que yo considero y doy gracias a Dios que tengo, hermano, considérese más afortunado del mundo. Usted está en mejor condición que cualquier persona adinerada del mundo, que el hombre o las mujeres o las personas más ricas del mundo, que aquellos que en apariencia, en teoría, no tienen ningún problema, tienen la vida resuelta para morirse unas 100 veces y no necesitar trabajar. Pero usted y yo, en la fe de Cristo, óigame, tenemos mucho más que ellos. Tenemos un tesoro más grande que ellos. Porque dice el Señor: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Con qué va a pagar el hombre la recompensa por su alma? No hay precio. El único precio posible de pagar y haber sido aceptado por Dios fue la muerte de Cristo, la muerte de su. Amén. Fuera de eso, hermano, puede portarse bien todo lo que quiera alguien, puede nacer en una vitrina, hermano, y pasar en esa vitrina y crecer y no tener contacto con el mundo, y se va a condenar eternamente. Porque lo que condena al hombre, hermanos, no es el pecado en sí, ni las maldades que hace, es su condición pecaminosa. Ya el hombre y la mujer somos pecado en nosotros mismos. Somos mal. ¿Sí? Somos unos saquitos de mal, ¿verdad? No de papas, sino de mal. También, ¿verdad? Pero de mal. Y por eso, hermanos, es que entender y reconocer que tenemos una bendición única en la fe del Evangelio. Cuando en nuestra familia chocamos. Cuando nuestra familia nos dice: no, hombre, vos estás loca o estás loco. No, hombre, ya vos te han dado grabando. Esta iglesia donde no estamos, donde nacimos y nació tu abuela y tu bisabuela. Es que no se trata de nacer en una religión, ni morir en una religión. Aquí no hay religión. Hola. Aquí hay evangelio. Aquí hay el testimonio de Dios acerca de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, como Señor y Redentor. Fuera de Él no hay quien salve. Separado de Él nadie puede hacer nada.
¿Se entiende esto? Entonces dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Yo soy seguidor del profeta Mahoma. Yo soy seguidor de Buda, de Hare Krishna, de no sé quién, del Papa o del pastor tal, lo que usted quiera. Ya se fue la chica. Ya lo llevó el diablo con todo el zapato. Porque en ningún otro hay salvación. Nadie tiene la capacidad de perdonar pecados y de salvar. Amén. Por eso es que el Señor fue clarísimo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entiendan, yo soy el Cristo, estaba diciendo él. Yo soy el camino, habla del profeta. Yo soy la verdad, habla del Rey eterno. Y yo soy la vida, habla del sacerdote eterno. Porque él, ¿sí?, como el camino, venció la muerte y nos lleva al Padre, porque el Padre está en la eternidad. Como la verdad, como el Rey eterno y verdadero, derrotó al mentiroso. Y con él derrotó y venció el dominio del mal sobre los que creemos en él. Y como el sacerdote eterno de Dios, como la vida, venció la muerte. Extinguió el pecado y nos dio vida juntamente con él. Amén. Amén. ¿Qué dice después Juan 14:6? Nadie viene al Padre. Nadie. Yo soy de la iglesia tal. Ahí dice que debe ser el que no pertenezca a la iglesia tal, o el que pertenezca a la iglesia tal, llega ahí. Yo soy, dice el Señor Jesús. Yo soy el camino. ¿Crees que tu religión te va a salvar? ¿Qué hay que pertenecer a los testigos de Jehová, a la iglesia católica, a los mormones, a asambleas de Dios, a todas las denominaciones? ¿Cree usted que eso lo va a salvar? Yo soy el camino. Él sigue diciéndolo. Yo soy el camino. Si ustedes piensan que hay otra forma de llegar a Dios, que cumpliendo la ley, que portándose bien, que vistiéndose de blanco, que poniendo mantelina, que usando faldones, que no pintándose, todo lo que usted quiere. Allá usted está insistiendo en eso por necio. Porque el Señor ya dijo, yo soy el camino. Sí, yo no digo que esté mal vestirse decentemente, no, vistámonos decentes, hermano. Sí, y reflejemos al Cristo, y claro, los hijos de Dios nos debemos de distinguir, ¿verdad? No solo en nuestra vestimenta, también en nuestro vocabulario. Porque hay gente que se viste bien bonito, bien de blanquito y grandes vestidos blancos, pero llégueles a apoyar la costilla y le van a sacar hasta a tu abuelita, a mis abuelas que me murió hace como 500 años. Le van a decir hasta de lo que se muere. Claro, en el nombre del Señor, según ellos, ¿verdad? Ahora, por eso es que mire, cuando el Señor dice, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermano, mire, en principio duele. ¿Sí o no? Como dice el pastor Sigüenza. En principio duele. Porque uno quisiera, como el apóstol Pablo decía, yo quisiera que mis hermanos judíos, dice, yo quisiera ser separado de Dios y condenado y que yo fuera salvo. Pero no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No del que Dios tenga misericordia. No leamos mal la escritura. Depende, dice la salvación, depende de Dios que tiene misericordia, es decir, nadie merece la salvación. Pero como Él es misericordioso y amoroso, dice de tal manera amó Dios, es que el amor de Dios es para todos. Está prodigado en el Cristo, pero no es gratuito. No es que Jesús es el Salvador del mundo. Ay, entonces como yo creo que Jesús es el Salvador del mundo, ahí voy.
Soy un gran asesino, un gran pícaro, sinvergüenza, pero yo, ¿cómo creo en Jesús? Soy hijo de Dios. Ya Jesús me salvó, es el Salvador del mundo. No, hermano. Es de los que creen en su nombre. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo, sí, ahí está, para que el que cree en Él no se pierda. Entonces hay un requisito fundamental para no perderse: creer en la persona de Jesús como el Cristo eterno de Dios. Solo así se recibe vida eterna, no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¡Qué bendición! Ahora, perdóneme, ¿todos creen? No todos creen. ¿Qué nos queda a usted y a mí con nuestros familiares que son incrédulos? Orar por ellos y compartirles la palabra y el testimonio de Cristo cada vez que podamos. ¿Sí? Pero depende de Dios, que tiene misericordia. ¿Eh? Ahora, dice los enemigos, entendamos esto. Es normal esa oposición en la familia. El esposo puede oponerse. ¿Sí? La esposa, la mujer, puede ser una oposición. Los hijos, y aquí usted vio, sus hijos pueden ser una oposición. Pueden estar en contra de nuestra fe. Nosotros estamos aquí en la iglesia y los hijos allá en San Quintín, ¿verdad? Sí. ¿Se está entendiendo eso? Ahora, por eso dice el Señor, versículo 37, es más específico sobre esto. El que ama a padre o madre más que a mí. ¿Qué dice, hermana Margarita? No es digno de mí. El que ama a hija, a hijo o hija más que a mí. ¿Se da cuenta por qué usted y yo, en la fe del Evangelio, muchas veces tenemos que renunciar a nuestros propios seres queridos, que rechazan la fe, que son reacios al Evangelio, que se oponen a que usted y yo busquemos la comunión con Dios y le sirvamos? Ya ve por qué, aunque el Señor no dijo abandonen a su mamá, ¿verdad? Y olvídense, váyanse de la casa. No, dice no a mí. ¿Sí? No dice deja a tu esposo porque no cree, o deja a tu mujer porque no cree, no. O echar a tus hijos de la casa, no. No lo ame más. Hijo, yo te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y puedo hacer los sacrificios que esté a mi alcance hacer, pero en lo que tiene que ver con la fe del Cristo, yo lo siento. No me digas qué hacer, no me presiones, no pienses que yo voy a cambiar mi fe en el Cristo por vos. No, mamá, es que vos te has hecho fanática. No, papá, es que vos ya te pelaste, dicen ellos. Ahora viene a vos. No importa, hermano. Es que eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nuestra fe en Él tiene que estar por sobre todo. Tus papás se oponen. Seguirlo queriendo, ora por ellos, pero no te apartes del Señor por ellos. Bueno, mamá, perdonate. Bueno, papá, si vos crees que yo estoy equivocado, yo lo siento, pero yo mi fe en el Cristo no la voy a cambiar. Y yo voy hasta la muerte. Y eso es lo que habla el versículo 39. ¿Sí? ¿Qué dice? El que haya su vida la perderá. ¿Qué haya la vida? El que haya su vida la perderá. Está hablando
precisamente de eso, de que nosotros prefiramos las cosas de este mundo. Prefiramos, mira, digo el Señor, el que no ama padre, madre, hijo. Y después dice en el versículo 36, el que dice en el 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Está diciendo el que no está dispuesto a entregar su vida. El que no me sigue hasta la muerte. Amén, hermano. Amén. El que no me siga hasta la muerte, dice el Señor, no es digno de mí. Amén. Por eso dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Un momento, por favor. Ok. Entonces dice el Señor, el que haya su vida, aquel que se acomoda a este mundo y a los gustos y a las situaciones que el mundo brinda. Eso es hallar la vida. Hallar la vida es acomodarse, hermano, a esta existencia material. Vivir para las cosas de este mundo. Hallar la vida, según esto, aquí no es hallar a Cristo, hermano. Cuando dice de hallar la vida, es acomodarse a este ámbito natural, pasajero, terreno. ¿Sí? El que no está dispuesto a renunciar a las cosas de este mundo por el Señor, ¿no? Amén. Eso implica el hecho de lo que el Señor dijo: niéguese a sí mismo. ¿Se acuerdan en el que dice el Señor, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo? ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Precisamente no querer vivir y hacer las cosas como a nosotros nos parece. ¿Se entiende eso, hermano? No querer acomodarnos a las cosas del mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo también dijo: no os conforméis a este siglo. Que toda nuestra vida gire en torno a las preocupaciones a los afanes de la vida, hermano. Es que tengo que trabajar, ¿verdad? Y que tengo que atender mi negocito, y tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a los chuchos, a los gatos, ¿verdad? Y mira, hasta por eso se falta la gente, hermano. Hay gente que no sale de las casas por cuidar a los chuchos. Los perros para los que no vayan de otro país, ¿verdad? Y están más preocupados por las mascotas. Y óigame, de paso, invierten más en las mascotas que en la obra de Dios. Sí, hermano, perdonen. Por el perro o por el gato están dispuestos a ir a pagar a un hospital una hospitalización de $500. Yo no llegaría tanto. Tal vez unos $10. Pero para la obra del Señor, bueno, si usted lo tiene, ¿verdad? Y si usted a la obra del Señor le da mucho más que eso, gaste los 500. Pero hagamos ahí la correlación, ¿verdad? Si yo gasto 500 en el gato, o en el chucho, en el perro, ¿cuánto le doy a la iglesia? ¿Cuánto debería darle a la iglesia? No me debería doler darle el doble, el triple, el cuádruple. Amén, hermanos. Entonces dice el Señor, el hecho de hallar su vida, es decir, es acomodarse al mundo.
Amén. Es vivir para la carne, hermano. Eso es lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Mire, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5, por favor. Vivir, hallar la vida es vivir para las cosas para las cosas de la carne, para nuestros gustos, para nuestras preocupaciones, para nuestros intereses. Está conmigo, hermano. ¿Sí? Ay, es que el domingo en la tarde vi que a mí me gusta irme de paseo, ¿verdad? Allá por la playa, o irme a la ruta de las flores, ¿verdad? O ir a tomar chuco allá no sé dónde, a comer pupús. Usted ya halló su vida. ¿Sí? Otros dicen, no, es que tengo que trabajar, hermano, ¿verdad? El domingo es bueno para mí, podrá decir alguien. No, dele, usted ya halló su vida. Pero recuerde lo que dice el Señor. El que haya su vida la perderá, porque está hablando de acomodarse al sistema del mundo, pero descuidar la fe en el Cristo. Amén. Lo contrario a eso es lo que dijo el Señor. El que pierde su vida por causa de mí, y no se refiere a morirse, sino el hecho de que esté dispuesto a renunciar a su propia vida en términos de darse sus gustos, de vivir como con las comodidades que usted pueda, prioritariamente sobre la fe del Cristo. No es que el Señor esté en contra de que disfrutemos, pero el apóstol Pablo dijo, el que disfruta de las cosas de este mundo, ¿cómo que no disfruta? Que no sea lo más importante para usted. Que dentro de eso prioricemos al Señor. Amén. Pero yo le aseguro que si este día, a esta hora, a la hora del culto, nos hubieran invitado a un buen chunguengón, no venimos. Preferimos el chunguengón, ¿verdad? Preferimos los 15 años o la boda, ¿verdad? Por el Señor. Vino un familiar de Estados Unidos y que me invitó a comer. ¿Cómo que no tiene comida en la casa? O como que solo ahí puede ir a comer. ¿Se entiende? Pero dice el Señor, mire, Romanos 8:5. Vamos, yo lo veo así bien serio. Porque los que son de la carne, ¿qué es lo que son de la carne, hermano? Los que viven relacionados solo con las cosas materiales y las cosas que tienen que ver con el ámbito humano, ¿verdad? Que los estudios, que el trabajo, que la tía, que el tío, que el abuelito, que el chucho, que el gato y todo lo demás, ¿verdad? Que el trabajo, que los negocios, eso es ser de la carne. ¿Qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Se preocupan solo por lo terrenal. Óigame, y no está hablando aquí, por favor, hermano, no está hablando de los incrédulos. Está hablando de los que creemos, pero que aún teniendo la fe del Evangelio, priorizamos las cosas de este mundo que lo del Señor. Mire, yo créame que cuando veo ejemplos de hermanos que truene, llueva o relampaguee, están, y que solo que de plano, ¿verdad? Tengan una gran fiebre que no se puedan mover, no vienen a buscar al Señor y a recibir la instrucción de su palabra, a gozarse en la comunión con el Señor y con los hermanos. Solo que de plano estén ya casi a un paso de muerte, usted no lo va a ver. Pero los que no, hermano, no le digo, cualquier cosa lo usted tiene. ¿Sí? Una picada de un alacrán, ay, mire, me picó un alacrán. Y ay, siento que me muero. Más que oía al primo Chomo cantando el alacrán, crán. Entonces, para que mire, me doblé el pie. Y me duele el tubillo. El tobillo. Lo que usted quiera, ¿no? Ay, que mire, que no sé qué me hizo daño. Se hartó. No puedo ir a la misión, no puedo dar para la obra de Dios. Y no solo el venir, hermano, es todo lo que implica la obra del Señor y el servicio al Señor. No tengo tiempo, no tengo dinero, y teniendo.
Mire, hermano, dice el Señor, no se engañen. El Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted a mí me puede decir que no tiene dinero y yo le perdono. Yo no voy a dudar de su palabra. Pero no le diga al Señor que no puede, sí puede. No le ponga trabas al Señor y utilice más los recursos que el Señor le manda para despilfarrarlos en cosas sin sentido que para darlos a la obra del Señor. Si usted puede disponer de $200, $300 para una colegiatura, por decir un ejemplo, ¿pues qué quiere decir así? No, yo a mi hijo, yo le doy lo mejor, ¿verdad? Pero le duele dar $50 para la obra de Dios, piénselo bien. Piénselo bien si en realidad está viviendo para el Espíritu o está viviendo para la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. No es que nos vamos a morir, ¿verdad? Físicamente, es muerte espiritual. Porque en tanto usted y yo nos afanemos en las cosas de este mundo, el Evangelio nos va a venir sobrando, hermano. Nos va a venir valiendo un sorbete, como mucho. Amén. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Esa es la muerte espiritual. El creyente puede apagar el espíritu que Dios ha hecho habitar en él, enfocándose en las cosas de la carne, preocupándose solo por lo terreno y por las cosas de este mundo. Esto era necesario hacer, dijo el Señor, sin dejar de hacer nosotros. Es que miren, no vamos a dejar de vivir, no vamos a dejar de trabajar, pero el Señor tiene que ser prioridad. Cuando podemos disponer el tiempo, hagámoslo por el Señor. Cuando podemos disponer recursos, hagámoslo. Amén. Ahora, dice el versículo 9. Los que viven según la carne, dice el 8, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes dicen, no viven según la carne. Se supone, eso está diciendo ahí. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, no es. ¿Va? Como hemos dicho otra vez, revisemos bien nuestra fe. Lo que el Señor dice, mire, si usted se acomoda, si usted cree en mí, si tú crees en mí, dice el Señor. Y nos dice cada uno. Si vos crees en mí, Juancito, Pedrito, Luchito, Anita, Pedrina y todo lo que te quieran. Si vos crees en mí, dice el Señor, vas a vivir para mí, prioritariamente. Tienes que vivir para mí. Tienes que perder tu vida por mí. Tu vida tiene que ser, y tus cosas, cuando dice la vida es lo que tiene que ver con mi ámbito, tiene que ser secundario en relación con el Señor. Todo lo que estorbe mi comunión con el Señor no puede ser más importante que el Señor. Amén. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, no van a vivir según la carne. Amén. Tenemos que entender que Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros para que vivamos para Él. Ahora, ¿qué es lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15? Es un versículo que usted hasta de memoria lo puede. ¿Qué dice, hermana Blanquita? Hermana Sarita. ¿Qué dice, hermana Margarita? 2 Corintios 5:15. Sí, no, pero no, de memoria. Yo no lo quiero leído. Si ya lo hallaron, va, se lo voy a leer yo. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:15, ¿verdad? Es segunda, ¿no? Y por todo murió. Paciencia, lo vamos a leer juntos. ¿Qué dice? Y por todos murió, ¿verdad? Que es que el Señor murió por todos los que hemos creído en Él. Aquí no es que murió por todo el mundo, murió por todos, está hablando de los hermanos, porque esto está hablando para los creyentes. Dice, el Señor murió por todos nosotros. Y en esa muerte Él nos dio vida. ¿Acaso no dice que nos dio vida juntamente con el Cristo? Sí.
Y en esa vida, dice, los que vivimos la vida de Dios, la vida en el Espíritu, ya no vivamos para nosotros mismos. Eso es perder la vida. Ya no vivan para sí. Usted y yo que hemos recibido la vida de Dios, es que ya no estamos para hacer principalmente las cosas que nos preocupan a nosotros en el ámbito de la vida natural. Por lo menos no tiene que ser lo más importante, pues. Me refiero, me doy a entender, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo que ahora vivo en la carne, eso lo dice en Gálatas 2:20, ya lo vamos a leer. Tenemos que vivir en la fe del Cristo, pero terminemos de leer aquí. Dice, para que los que viven, es decir, los que hemos recibido vida por la fe en la muerte y resurrección del Cristo, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para nuestro Señor y Cristo. Amén. Amén. Vamos a Gálatas 2:20 para que completemos la idea de este versículo. Allá adelantito, después de Corintios está Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Un versículo muy conocidísimo, ¿verdad? Pero nosotros lo decimos y no lo vivimos. ¡Hola! Mire, esto es lo que dijo el apóstol Pablo y esto es lo que cada uno de nosotros deberíamos vivir. No decir, vivir. Cuando el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiso decir? Y fíjense que le voy a hacer una referencia. Mi esposa allá en Guatemala, el último mensaje que predicó decía, yo ya estoy muerto. Porque cuando dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que yo ya morí para mí. Por eso es, hermano, que en la fe del Evangelio, el temor de la muerte deja de existir. Hay un temor natural, ¿verdad? Claro. Pero que nos preocupe. No. Cuando el Señor quiere. Estar preparado para la muerte, hermano, no es ponerse a ayunar, ponerse a orar. No, yo voy al culto, yo aquí, yo allá, y yo le ofrendo al Señor. No. Estar preparado para la muerte es vivir para Cristo. Que nuestra vida, como dice aquí el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Miren, lo aclara, ya no vivo, yo estoy muerto. Eso es lo que el Señor le dio a mi esposa para predicar allá. No sé si usted lo oyó. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Es que la vida del Cristo está en mí, entonces yo debo vivir para Él. Ahora, yo no me he muerto, por tanto dice, sigamos leyendo ahí, ¿qué dice? Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Lo que vivo, como dice, para mi vida, ¿va? El que haya su vida, cuando priorizamos nuestra existencia, nuestros deseos, nuestras cosas, nuestras preocupaciones por el Señor, entonces hemos hallado la vida. Y la vamos a perder para con Dios. Pero el que pierda su vida por causa de mí, el que esté dispuesto a morir para sí mismo, para sus propios deseos, ¿sí? Para sus propios afanes. Mire, hermano, si mucha gente dice, no, si yo creo en el Señor y todo, pero si le ponen un negociazo de dejar de ir a la iglesia y de servirle al Señor, lo deja. No, de que ya un buen negocio, ¿verdad? Ya tengo que aprovechar. Dice el Señor, lo que ahora vivo en la carne, si es que no nos vamos a morir, hermano, pero dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es que esa es la vida que implica, dice, el que, ¿cómo dice ella? El que pierde su vida por causa de mí, y en el Evangelio de Lucas dice, y del Evangelio, y la fe del Cristo, es lo mismo, pues.
Pero por causa de la fe y por causa de nuestro Señor y Cristo, si nosotros vivimos lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Cristo. No es más importante nuestros negocios, nuestros estudios, nuestro trabajo, lo que usted quiera, más que el Cristo. Entonces dice, así es la vida de fe en el Cristo. Así se llama el título de la meditación. Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo debemos vivir la vida de fe en el Cristo? No dejando de trabajar, hermano. No seamos haraganes, ¿verdad? Pero que el trabajo no sea más importante que el Señor. No vamos a dejar de disfrutar, pero que el disfrute no implique mucho más interés que la obra del Señor. ¿Se entiende esto? No vamos a dejar de amar a nuestros hijos, pero no los podemos amar más que al Señor. No vamos a dejar de amar a nuestros padres, pero no vamos a abandonar la obra y el trabajo del Señor y el servicio al Señor por nuestros padres. Amén, mis amados. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Mire qué lindo. Es que ese es el punto, hermano. Dice el apóstol Juan en la primera carta. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, ni de dónde. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El cual me amó. Yo le agregaría primero, antes que yo me amara. Y se entregó Él. Él voluntariamente se entregó Él mismo a la muerte y al padecimiento por usted. Y si Él estuvo dispuesto a morir por usted y por mí, ¿será que es mucho rendirle nuestra vida a Él y estar dispuesto a darle la prioridad a Él en nuestra vida? ¿Será mucho? ¿Verdad que no? El que pierde su vida por causa de mí, el que me ama más a mí que a su vida, que a sus compromisos, que a sus deleites, que a sus aficiones, que a sus afectos. Yo le podría decir que hay gente que ama más a sus mascotas que a Dios. Tristemente. Porque ama más también a sus mascotas que a la misma familia. Y dice el Señor, es que el que es mi discípulo, tiene que perder su vida por mí. Yo tengo que ser su prioridad. No tiene que haber un amor, un afecto, o una afición, o una ocupación. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si nosotros vivimos la vida, hermano, y es más importante lo que nosotros hacemos que la comunión con Dios, que buscar a Dios, que buscar agradarlo, hacer su voluntad, ya la perdimos. Como dicen por ahí, perdimos al fulanito, perdimos a la fulanita. Así sucede. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hallamos la vida, hermanos, verdaderamente en la entrega de nuestra voluntad y de nuestras prioridades al Señor Jesús. Fíjense que ayer decimos, ¿por qué salimos tarde? Pero fíjense que si el entierro de mi esposo hubiera sido más temprano, yo aquí hubiera estado. ¿Me entienden? Porque realmente en el Señor, hermano, nosotros tenemos la bendición más grande, la garantía, así, 1000%, de que el Señor nos ha redimido, que somos sus hijos y que viviendo para Él. ¿Cuándo nos vamos, papá? ¿Cuándo me llevas? Tenemos esa seguridad en el Señor. O todavía estamos, ay, que yo no sé. Y usted no sabe, pues, porque no estamos viviendo para el Señor. Porque ya nos acomodamos a la vida, ¿verdad? Y a nuestras cosas. Y a preocuparnos por solo las cosas de este mundo, afanarnos. Más que por la fe preciosa que nos ha sido revelada. Más que por el gozo de servir al Señor.
Es que es un deleite, hermano. Si usted siente que, si a usted le pesa venir, y si usted viene por compromiso, usted no ha conocido al Señor. El que viene y busca al Señor es porque de veras está agradecido y porque entiende la gran bendición que tenemos en la fe de nuestro Señor Jesús el Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos. Sí. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. ¿Y qué más queremos? ¿Qué nos detiene para vivir nuestra vida para el Señor? Para perder nuestra vida por el Señor. Óigame, y no lo hacemos en vano. Dice el apóstol Pablo: he acabado la carrera con gozo. Mira, mi esposa, qué bendición. Se fue en medio de una situación muy difícil. Y yo les testifiqué ayer a los que fueron. Ella me dijo: yo le pido al Señor que me lleve mientras esté dormido. No quiero sentirlo. Óyame, le ponen oxígeno hasta para que volara. Porque uno de aquellos tubos que usaban ahí en el hospital de El Salvador es una gran presión. Galán, respirando felizmente. Y le ponen un calmante para que duerma. Y así dormita. Y yo le garantizo, yo tengo la foto. No le enseño porque tampoco. Pero una sonrisa que mi amada hermana Finita es testigo. Una sonrisa bien en su labio. Qué bendición, ¿verdad? Eso, hermano, implica haber vivido para el Señor. No es fácil. ¿Sí? Priorizar al Señor aún en nuestra condición de enfermedad y de dolor. Usted veía a mi esposa venir a predicar aquí y usted no sabía cómo ella se sentía. Amanecía adolorida, mal, casi no podía hablar y me decía: yo no creo que pueda ir hoy a predicar. Anda vos. No, mi amor, a vos te toca el Señor te va a dar fuerza. Así que ahí venía a mí. Pero es que ella no se quejó. Ay, para ella no era. Ella me decía: mira, me decía, ya cuando le tocaba la hora de venir, mira, me he sentido mejor y siento fuerza. Amén, hija, dale. Amén. Eso. Ese ejemplo, hermano, lo tenemos y que podamos realmente estar dispuestos a perder nuestra vida, porque ya el Señor nos ha dado la vida eterna. Amén. Bien, pongámonos en pie y con el rostro inclinado tengamos un momento de oración para darle gracias al Señor. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos. Grande es tu nombre, Señor. Eres digno de suprema alabanza. Tú eres Dios sobre todo. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Cristo. Tú eres nuestro Redentor. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos y por habernos redimido y hechos hijos de Dios por la fe en tu precioso nombre. Gracias, Padre, por revelarnos al amado Hijo, para darnos tu vida, Señor, y para que entendamos que debemos morir a nosotros mismos, que debemos de estar dispuestos a perder nuestra vida, Señor, para vivir para ti y para confirmar esa vida que tú ya nos diste. Señor, gracias. Gracias por cada situación, Señor, en nuestra vida. Porque entendemos, Señor, que la muerte no es el fin. Para los hijos de Dios, para tus redimidos, es el principio de la eternidad contigo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Gracias por ese ejemplo de fe.
Permítenos, Señor, perseverar en esta fe hasta el fin. Entender que es la fe más importante, que es lo más precioso, que es lo que debe ser la prioridad en nuestra vida, Señor. Buscarte, servirte, amarte. Señor, por favor, ayúdanos, perdónanos si nos hemos acomodado quizás a nuestra vida y a las cosas y a los afanes del mundo. Y quizá y seguramente le hemos estado dando más prioridad a las cosas de este mundo que a ti, Señor. Pero podemos perder la vida si nos apartamos del propósito fundamental de la fe que nos has revelado. Por favor, Señor, que valoremos esta fe. Que nos gocemos en ti y en tu salvación, que estemos dispuestos, Señor, a dar la vida y a sacrificarnos, Señor, y que nuestra prioridad seas tú. Y tu obra y hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, Señor. Damos gracias este día por la vida de mi esposa, Señor. Por el amor que ella prodigó y que además recibió y está en el corazón de todos aquellos que la conocimos. De mis hermanos de la congregación, de los hermanos de fuera, de otros países, Señor. Gracias. Que podamos, Señor, ser fortalecidos en nuestra fe por medio de ese. No llorar su muerte, sino celebrar la vida de fe, Señor, de la cual dio testimonio hasta su último respiro, Señor. Gracias, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, agradecemos. Amén.